Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Sanamente, Psicología para Todos. Hoy vamos a abordar un tema que es muy importante porque a todos en algún momento nos toca atravesar por estas experiencias. Sin embargo, muy pocas veces queremos mirar este tema porque nos genera mucho dolor. Estamos hablando del duelo. Dada la coyuntura que atravesamos, es importante que podamos arrojar luz sobre este tema. En nuestra cultura, muchas veces el tema de la muerte se ha convertido en una especie de tabú. Pero hoy, para poder afrontar este tema, contamos con la presencia de la psicóloga psicoterapeuta Sara García Arce. Bienvenida, Sara, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Melissa, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar hoy contigo compartiendo, hablando de este tema. También felicitarte por el programa, por los temas que vienen abordando cada semana. Y como bien mencionabas, me parece que el día de hoy vamos a hablar de algo que responde a la actual coyuntura, es cierto, pero que también nos acompaña desde hace muchísimo tiempo y que generalmente pocas veces nos detenemos a hablar sobre este tema, por lo difícil que puede ser, por lo doloroso que puede ser. Y hoy vamos a reflexionar un poco de qué se trata, cómo es esto y sobre todo detenernos en qué podemos hacer si estamos atravesando este tipo de proceso. Bien, Sara. Sara, para comenzar, nos gustaría que nos cuentes un poco a qué nos referimos cuando hablamos de duelo. Vamos a darle este término de duelo al proceso que es natural, a un proceso natural que se activa para elaborar el dolor de las pérdidas, de estas pérdidas que consideramos importantes para nosotros. Y cuando me refiero a pérdidas, no solamente estamos hablando de pérdidas a raíz de la muerte de seres queridos o de personas importantes para nosotros, sino también que vamos a encontrarnos con procesos de duelos que se activan, por ejemplo, cuando perdemos relaciones importantes con personas, con situaciones, con cosas, ¿no? Ante rupturas amorosas, ante pérdidas de empleo, algunos cambios importantes como mudanzas, por ejemplo, o todo lo que viene acarreando toda esta situación también de empezar de una vida como cotidianamente normal, hacia afuera, sin restricciones, y pasar a una vida llena de restricciones, de cambios, de confinamiento a veces, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando con procesos de duelo bastante permanentes y constantes, ¿no? Además de que el duelo sea un proceso natural, no solamente va a requerir de un tiempo de duelo o de un ritmo de duelo para determinadas personas, sino sobre todo va a requerir un trabajo consciente, una intención consciente de afrontar mi proceso de duelo para poder superarlo, para poder aceptarlo. Porque como vamos a comentar en algún momento, posiblemente nos podemos encontrar con duelos que no son de ahorita, sino que estamos con duelos acumulados, con dolores pendientes, con episodios que nunca hemos llegado a procesar. El duelo en sí nos va a ayudar también como a digerir o intentar digerir las emociones que van a surgir con estas pérdidas que son importantes. Entonces nos va a tocar como sentir el dolor, el sufrimiento, la pena, ¿no? El enojo muchas veces. Entonces tenemos como que animarnos no solo a vivirlas, sino justamente a procesarlas, incluso a transformarlas en algún momento. Bien, Sara, ¿podrías profundizar un poco más sobre esto y cómo nos va a ayudar el duelo a digerir todas estas pérdidas? Claro, si nosotros nos atrevemos a vivir un proceso de duelo, si lo hacemos de forma consciente, muy posiblemente contribuya pues a nuestra sanación personal, ¿no? A cosas que si ya teníamos pendientes, ahora ya las podemos transformar, ya podemos incluso hasta crecer existencialmente de alguna forma, ¿no? A ponernos, a posicionarnos distinto hacia la vida, hacia la nueva experiencia. Nos va a permitir un proceso de duelo ayudarnos a elaborar la frustración, el dolor, ¿no? Que aprendamos qué recursos tenemos a nivel personal para poder vivir estas emociones, para poder manejarlas. Nos va a ayudar a que no esquivemos
la emoción, sino al contrario, nos adentremos en ella y nos permitamos de aquí en adelante tener una especie de duelos limpios, no seguir acumulando dolores anteriores y que luego empiecen a surgir con futuras pérdidas que vamos a tener, porque como también lo decías al inicio, ¿no? Esto no es una experiencia de una vez en la vida, nos va a tocar atravesarlo muchas veces en nuestra vida y de distintas situaciones. Atravesar un proceso de duelo nos va a ayudar también a despedirnos, podría decirse apropiadamente, de las personas, de las relaciones, de las situaciones que estamos perdiendo, ¿no? A llegar a un nivel de aceptación de la nueva realidad e incluso apuntar a reconciliarnos con esta experiencia que en algún momento es dolorosa. Qué importante lo que mencionas, Sara, ¿no? Importante poder aceptar, ¿no? Desde una actitud de profunda humildad, ¿no? Que las cosas no siempre son como queremos y poder darle un sentido a las experiencias, ¿no? Sí, creo que eso es una de las, no sé si decir como aprendizaje solamente porque siento que esta palabra queda corta, pero sí creo que es como una de las experiencias profundas de transformación, de renovación, que nos da la oportunidad de vivir un duelo. Y posiblemente para las personas que actualmente lo están viviendo, que está doliendo, que no se entiende todo lo que pasa, pero que duele y duele muy fuerte, esto todavía sea muy lejano, ¿no? O sea, es como, oye, ¿cómo me vas a decir que esto me va a ayudar a crecer si está que me duele mucho, ¿no? No puedo hacer más, no me quiero sumergir en este dolor o no puedo con esto. Sin embargo, nuevamente, recordemos que esto es un proceso natural. Muy posiblemente tenemos situaciones como la de ahora, por ejemplo, con todas estas pérdidas que a veces ocurren a raíz de toda la situación COVID-19, que han sido pérdidas para las cuales no nos hemos podido preparar, ¿no? No nos hemos podido de alguna forma anticipar y ha sido un bombardeo y sigue siéndolo muchas veces. Entonces, ¿hay procesos naturales que se activan para elaborar el dolor? Sí, pero va a demandar que tengamos una actitud de acercamiento a ese dolor, una actitud consciente de querer hacernos cargo de esto que nos está pasando y darle un nuevo sentido que también nos favorezca a vivir una vida posiblemente como con más reconciliación, con más aceptación en todo el sentido de la palabra. Claro, y es importante lo que decías acerca de poder tener duelos limpios, ¿no? No arrastrar duelos del pasado, porque eso es como volver a abrir la misma herida, ¿no? Entonces se hace mucho más intenso, más difícil de manejar, ¿no? Incluso los duelos no resueltos pueden complicar nuestras relaciones actuales, ¿no? Y nuestro Exacto, funcionamiento en general. exacto, exacto. Nos podemos encontrar que si no nos permitimos como vivir el proceso de duelo cuando está ocurriendo, luego casi sin darnos cuenta vemos afectadas diferentes áreas de nuestras vidas, diferentes funcionamientos, ¿no? Y ante posibles nuevas pérdidas, pues como bien decías, es como si la herida se volviera a abrir y salen muchas más cosas que ya no es de ahora, sino que venimos acumulando hace un tiempo. Entonces, por eso es que demanda como hacer el trabajo consciente. Voy a dedicarme a vivir este proceso. Claro. Sara, ¿y todas las personas vivimos el duelo de la misma manera? Pues no, podríamos decir de alguna forma que nos vamos a encontrar con tantos procesos de duelo como personas que los están atravesando. El duelo suele ser un proceso bastante personal. Sin embargo, nos vamos a encontrar de alguna forma con algunas especies de reacciones comunes. La primera de ellas suele ser la negación, ¿no? Ante una pérdida, generalmente la primera reacción suele ser, no me está pasando a mí, esto no es cierto, esto no es real, ¿no? Esto no está ocurriendo ahora conmigo. Y si no logramos como pasar esta fase, aunque nuestra mente o nuestra comprensión no lo tenga claro, no estoy aceptando que ya tengo una pérdida o que la realidad ha cambiado, nuestro cuerpo va a empezar a manifestar cosas que de repente nuestra mente aún no comprende. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con las llamadas somatizaciones, ¿no? Va a haber dolores corporales, puede haber enfermedades, puede haber
como lugares en el cuerpo que se van a activar y que nos van a estar como de alguna manera recordando, resonando, manifestando el dolor que todavía no hemos procesado. Otra de las reacciones que también se pueden encontrar es el llamado estancamiento emocional. Es decir, me quedo con el impacto de esta primera emoción y revivo la emoción una y otra vez y siento que no puedo atravesarla, que no puedo pasar de este dolor, que no puedo pasar de este sufrimiento y que me quedo ahí. Podemos encontrar las llamadas emociones parásito o las emociones que camuflan a otras, ¿no? Generalmente vamos a manifestar emociones con las que de alguna manera estamos más habituados, pero que no necesariamente están resonando con lo que realmente siento. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, yo estoy más habituado a mostrarme enojado, entonces voy a seguir mostrando enojo, voy a estar con ira, agresivo, etcétera. Sin embargo, tal vez en el fondo, más que enojado, estoy muy dolido, estoy sufriendo, ¿no? Me duele esto. O me voy a mostrar muy culpable y quizás al fondo en realidad estoy sintiendo mucho miedo, ¿no? Me estoy paralizando ante esta situación. A la reacción o al proceso al cual se apunta, vamos a denominarlo como una especie de resolución completa. Es decir, permitirme sentir la emoción que realmente estoy sintiendo, vivirla, eh, procesarla, aceptarla. Y esto finalmente nos podría estar llevando ya a la reconciliación, apuntar al perdón, pero al perdón ¿con qué? Con la experiencia vivida, apuntar a la gratitud que me está dejando esto para mi vida, apuntar a la despedida, a la aceptación y finalmente llegar a darle un nuevo sentido. Ahora, hay algunos teóricos que van a plantear que los duelos pueden diferenciarse en algunas fases cuando empiezan a ocurrir. Las fases generalmente se plantean como para explicativas, más que necesariamente ocurran en ese orden. Según Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra experta en temas de muerte y en cuidados paliativos, nos va a plantear que hay 4 fases comunes, ¿no? La primera, de la que hablábamos hace un rato, que es como negar el suceso, negar que me está ocurriendo. La siguiente fase tiene que ver con el deseo de que la situación cambie, ¿no? Con esta sensación, con esta fantasía a veces que tengo de que puedo hacer algo para que la situación cambie. Entonces puedo negociarla, puedo intentar sacrificar algo a cambio, ¿no? O sea, puedo hacer promesas, por ejemplo, no sé, te prometo Dios que si esto cambia, yo me comporto bien de aquí en adelante, ¿no? O sea, como muy a grosso modo. Eh, Luego vamos a tener la fase ya de vivir las emociones intensamente, ¿no? Ya sea como la furia, la tristeza, el miedo, o sea, resonar con estas emociones para finalmente llegar a la fase ya de aceptación y reconciliación, ¿no? Que nos va a llevar nuevamente al perdón de la situación, Hasta donde agradecer. puedo ver, cada duelo es diferente, ¿no? Hay duelos que son más complicados que otros. ¿Qué es lo que hace que un duelo sea traumático? Bueno, es bueno recordar que no todos los duelos van a ser traumáticos, ¿no? Si decimos que son como procesos naturales, entonces naturalmente estamos listos para vivir las pérdidas. Sin embargo, vamos a encontrarnos de repente con algunas características, algunas veces contextuales, según la pérdida que estamos teniendo, que podríamos eh, clasificar que pueden entrar en una especie de duelo traumático, ¿no? Entonces, hay algunas características a tener en cuenta. La primera puede ser la rapidez, es decir, no tengo tiempo de regular el impacto de la pérdida. Y si nosotros nos ponemos a pensar eh, en estas pérdidas que hemos tenido con esta coyuntura COVID, por ejemplo, todo era muy rápido, ¿no? De pronto alguien enfermó y en menos de una semana estaba falleciendo o incluso más rápido. Eh, la sorpresa, ¿no? No me puedo preparar, no me puedo anticipar, todo es como inesperado. La incertidumbre, no puedo predecir qué es lo que viene. O sea, si alguien ya enfermó, luego es como no saber qué va a pasar necesariamente con esta persona. La impotencia, ¿no? Sentir que realmente no puedo hacer algo para cambiar la situación, que se salió de mis manos, que yo ya no puedo hacer más. La incomprensión, ¿no? El sentir que no comprendo lo que está ocurriendo y siento que los demás no comprenden mi dolor, o sea, nadie está entendiendo realmente cómo me duele esta pérdida, cómo lo estoy viviendo. Otra de las características para que un duelo sea traumático también puede tener que ver
con la soledad con la que vivo la pérdida en ese momento. O sea, de pronto no tengo con quien me contenga, no tengo el contacto, lo vivo muy a solas. Luego tenemos también la soledad posterior, sentir que no voy a tener eh, relaciones reparadoras, relaciones contenedoras, no tengo con quién compartir mi duelo. El desbordamiento, sentir que las emociones tienen una intensidad emocional muy alta, que nunca he experimentado, que no puedo con esto, no puedo autorregularme. Y una de las características que también agregaría tiene que ver con esto que ha pasado en esta coyuntura. Hay una especie de vacío en la despedida. No hemos podido velar a nuestros muertos, no hemos podido hacer funerales, no hemos podido enterrarlos. Entonces, esta parte es importante porque nos ayuda justamente a asimilar, a comprender, a aceptar que hay una despedida, que hay una pérdida. Cuando no la hemos tenido comunitariamente, como ha pasado, puede agregar a que este tipo de duelo también sea traumático. Entonces, con estas características que voy describiendo, nos damos cuenta que, por ejemplo, las pérdidas por COVID podrían encajar en esta especie de duelo, pero también podríamos considerar las pérdidas a veces por accidentes, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas pérdidas, hay un duelo del que casi nadie habla, que son los duelos perinatales, ¿no? Que es cuando muere el bebé, ya sea que va a nacer o el recién nacido, que bueno, en algún momento lo profundizaremos. A propósito de eso que mencionas, ¿nos puedes explicar un poco más a fondo sobre el duelo perinatal? Se va a considerar duelo perinatal cuando muere el niño, la niña, el bebé que está por nacer o el recién nacido, ¿sí? Cuando hay esta pérdida. Suele ser una pérdida que va a afectar en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, tanto a los padres como a las madres. Y sobre todo vamos a ver que hay una afección en aquellos embarazos que han sido deseados, planificados. Cuando muere el bebé por nacer, no solo muere el bebé en sí mismo, sino va a morir también pues las promesas, las expectativas, las posibilidades. Lamentablemente, los padres y las madres que viven este tipo de duelo lo están viviendo muy por lo general en soledad, porque la sociedad no lo está visibilizando, la misma familia no lo ve. Entonces, a veces incluso hasta el personal médico, el personal de salud, no, no le da el lugar que necesariamente tiene este duelo, tienen estas pérdidas. A veces se puede asumir que como no se conoce al bebé, no hay evidencia de la existencia del bebé. Sin embargo, el proceso de duelo se activa igual, porque la pérdida es real, los sentimientos de dolor son reales, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con una realidad de padres y madres viviendo este tipo de duelo, no solo ya con todo lo traumático que puede ser, sino también mucho en la soledad, sentir que de verdad no hay quien los esté tomando en cuenta, quien realmente los escuche. En este tipo de duelo vamos a encontrar a veces algunas diferencias en la manera en la que lo van a vivir, tanto hombres como mujeres. Generalmente, por ejemplo, las mujeres viven un estado de shock, de estrés, de dolor muy profundo, y les ayudaría, o lo que ayuda a estas mujeres, es poder asimilar esta muerte dándole un nuevo sentido a la experiencia. Si esto no ocurre, vamos a encontrarnos con mucha tristeza, ansiedad, miedo, culpa, depresión, ansiedad para futuros embarazos, ¿no? En los padres que viven pérdidas de sus bebés, vamos a encontrar respuestas distintas. Generalmente ellos van a vivir el estado de shock con mucha rabia, con mucho vacío, mucha indefensión, con mucha soledad y van a tener reacciones como de aislamiento, de alejarse, de no hablar de esto. Para vivir este tipo de duelos, la oportunidad de despedirse va a ser importante para que en algún momento podamos llegar al bienestar. Entonces, lo que puede favorecer en los duelos perinatales es que a nivel familiar se favorezca justamente un sistema de comunicación abierto, que se pueda hablar de esto para ayudar a adaptar a la nueva realidad, a lo que está ocurriendo. Y hay algunas pautas más concretas.
por ejemplo, se puede trabajar con el denominado caja de recuerdos, que es un lugar, un espacio, donde se puede empezar a colocar todo lo que simbólicamente va a relacionarlo con el bebé, ¿no? Si es que el bebé llegó a nacer, tal vez un mechón de cabello, tal vez las huellas, tal vez alguna ropita, ¿no? Si el bebé no llegó a nacer, tal vez algún escrito, alguna fotografía de la ecografía, o sea, tener un lugar donde poder tener una especie de caja de recuerdos que ayude a que la relación simbólica sí exista para permitir una despedida y también para reconocer el lugar de este bebé en la familia, que eso, bueno, puede tener repercusiones más adelante y tú lo sabes mejor, Melissa, en cuanto ya a las constelaciones familiares, a lo que puede surgir luego, ¿no? Entonces, creo que este tipo de duelo es importante sí mirarlo, tenerlo en cuenta eh, y sobre todo, nuevamente, tener como esta actitud de aceptación, de apertura a que esto está ocurriendo, darle espacio, darle su lugar, porque algunas veces se pasa por alto. Claro, definitivamente es importante que este duelo pueda elaborarse en pareja, ¿no? Porque si no va a tener un fuerte impacto en la relación también. Sari, Claro. ¿nos podrías dar algunas recomendaciones para vivir nuestro duelo de una manera más comprometida, ¿no? Para poder sacar algún beneficio y llevarlo de la mejor manera. Si, por ejemplo, nosotros identificamos que en realidad estamos atravesando o hemos atravesado algún tipo de duelo más traumático, lo más recomendable es que atravesemos nuestro proceso de duelo acompañados, acompañados de algún profesional, de alguna terapia específica para esto. Si es que por cualquier motivo no podemos acceder a este acompañamiento, es importante que vivamos el duelo ya sea a nivel personal o que nos acompañemos de algún amigo, alguna persona, pero esta persona tiene que ser alguien que sepamos que no nos va a juzgar, que no nos va a criticar, que no nos va a detener, sino al contrario nos va a acompañar y nos puede cuidar. Entonces, para vivir los procesos de duelo, la actitud hacia nuestro duelo es como clave para poder hacerlo. Tenemos que tener una actitud amorosa con nosotros mismos, compasiva también, de acercamiento a nuestro propio dolor, eh, darnos como el permiso de sentir el dolor. Hay algunas pautas un poco más concretas, ¿no? Por ejemplo, se puede considerar el trabajar con el denominado diario de duelo, que es como un cuaderno, un blog, unos papeles, como querramos llamarlo, pero es un sitio donde vamos a empezar a registrar todo lo relacionado a nuestro proceso de duelo. Escritos, cartas, fotografías, dibujos, todo lo que surja con esto que me está doliendo. En este cuaderno podemos también considerar hacer como a modo textual algún compromiso con nosotros mismos de por qué estamos haciendo este proceso y también de comprometernos a darle un espacio para hacerlo. Entonces me comprometo conmigo mismo a darle un espacio de tiempo delimitado para vivir mi proceso, ya sea algunos minutos al día, ya sea algún tiempo a la semana, pero empezar a escribirlos y comprometernos también con eso, ¿no? Que si llevaría terapia sería más o menos como tener mi hora a la semana, pero si no llevo terapia, pues empezar a darle en este compromiso un espacio delimitado. Que el espacio esté delimitado nos puede ayudar justamente a que pongamos entre paréntesis, si es necesario, este proceso, porque es cierto, lo estamos viviendo, pero nuestra vida está continuando. Seguimos teniendo otras actividades, seguimos teniendo a veces otras responsabilidades a las cuales seguir haciéndonos cargo y no todo se va a poder acompañar o poner en pausa algunas veces. Sin embargo, darle el espacio delimitado para vivir el duelo nos puede ayudar justamente a seguir funcionando en estas otras responsabilidades. Cuando vamos a dedicarnos a vivir este proceso en este espacio delimitado, eh, de preferencia pues busquemos que sea un lugar tranquilo, en soledad, donde no nos interrumpan, evitar que sea un espacio público, ¿no? Porque no solo por el cuidado nuestro, sino también a veces por el cuidado de los demás, porque vivir nuestro proceso de duelo muy posiblemente abra emociones de intensidad alta.
Entonces, si las personas no están al tanto que tú estás viviendo esto, se pueden asustar. Si de pronto tengo como un arranque de llanto muy fuerte o querer gritar muy fuerte o querer moverme, ¿no? Entonces tenemos que ver las condiciones, sí, para cuidarnos, para no hacernos daño, pero también para cuidar y respetar a los demás, porque tenemos que darnos este espacio como en más libertad. O sea, darme el permiso de sentirlo, de vivirlo, de no cohibirme en manifestar esto que me está surgiendo, porque puede venir como un volcán, ¿no? O sea, como que quiero hacer mucha expresión. Puede servir, por ejemplo, que empecemos a considerar, tratar de diferenciar de qué emociones estamos hablando. Muchas veces vamos a sentir como una cosa medio caótica o confusa internamente, entonces nos puede ayudar a diferenciarlas, haciendo algunas listas tal vez de aquello que me está enojando, de aquello que me da miedo, de aquello que me entristece, que me da culpa, respecto a la pérdida, respecto a la situación, respecto a lo que se viene, ¿no? Entonces, ayudarme a mí mismo a empezar a diferenciar esto para poder darle su lugar a cada uno y poder procesarlas. También se sugiere, por ejemplo, trabajar con algunas cartas. Cartas no para entregar a nadie, ni a mostrar a nadie si no quieres, sino cartas con la finalidad de sacar todo, de tratar de sacar todo lo que me está pasando, que sean cartas como de desahogo, de catarsis, ¿no? De sacar esa emoción, de ponerles palabras. Eh, si vamos a trabajar con las cartas, hay que tener cuidado de no mezclar las emociones. Hay que empezar con las emociones que van a ser de repente más desagradables o dolorosas y luego trabajar con las cartas que abordan emociones tal vez más positivas y más agradables, ¿no? Que nos van a ayudar justamente a integrar, a reconciliarnos. Y una recomendación bastante importante que tenía que ver con lo que anda pasando actualmente es que podamos ritualizar la despedida. Si hemos tenido vacíos en cómo despedir a lo que estamos perdiendo, hay que ayudar a ritualizar esa despedida con algo que para nosotros esté indicando que simbólicamente la despedida está ocurriendo. Esto puede ser, por ejemplo, a nivel más familiar o de personas cercanas, hacer alguna especie de ceremonia, ¿no? De despedida. Si es que no se puede con otras personas, hacerlo a nivel personal. Hacer para mí una especie de ceremonia, de actividad que me indique que me estoy despidiendo de esto. Entonces, algunos ahí hacen escritos, hacen fogatas, sueltan globos, ¿no? Se hace, depende también si tengo alguna creencia religiosa, alguna que se ajuste a que me ayude a despedir esto. Pero para llegar a la despedida tenemos primero recordar de vivir la emoción, vivir lo que realmente me está pasando, atreverme a experimentarlo, a afrontarlo para poder superarlo, poder aceptarlo. Eh, Justamente cuando las personas atraviesan por estas pérdidas, muy pocas veces buscan ayuda terapéutica, ¿no? Porque lo único que quieren es olvidar, ¿no? No quieren sentir lo que están sintiendo. Es importante, como decías, poder ritualizar. En constelaciones siempre nos dicen, por ejemplo, que podemos darle un espacio a esa persona externo, ¿no? Por ejemplo, ampliar una foto, ponerlo en algún lugar visible de la casa, ¿no? Porque ese externalizar también nos ayuda a estar más tranquilos, ¿no? A no tener esa emoción a flor de piel, porque también hay este miedo de olvidar a la persona, ¿no? Entonces es una forma de tranquilizarnos al respecto. También eso de las cartas que mencionabas, ¿no? Cuando viví la pérdida de mi abuelo, una terapeuta me recomendó que le escriba cartas a mi abuelo y las estuve haciendo todos los días durante mucho tiempo y me ayudaron bastante, ¿no? También he escuchado que se les puede leer estas cartas a una plantita que represente a la persona, ¿no? Que tú pongas un macetero, una huerta. Puedo ver que definitivamente todas estas recomendaciones que nos has dado son muy efectivas, ¿no? Te agradezco profundamente por compartir tus conocimientos, tu experiencia, Sara. Gracias, Vanessa. Esperamos poder contar contigo para una nueva emisión próximamente. Te agradezco mucho, Melissa. Eh, a mí me genera siempre igual como cierto nerviosismo antes de hablar de estas cosas o el asunto de que sean unos programas o algo así. Sin embargo, luego siempre me detengo y
y pienso a cuántas personas podemos llegar, ¿no? A cuántas personas sí les está resonando esto, que me ha pasado en en otras situaciones también, ¿no? Que a veces estos videos que nosotros empezamos a compartir les resuena en algo que está pasando, que les está viviendo ahora, ¿no? Que está doliendo ahora y que de pronto esto les está respondiendo cosas. Te agradezco a ti mucho también nuevamente, por este tipo de programa, ¿no? Que creo que puede justamente ayudarnos a llegar a estas personas que lo están necesitando y que algunas veces, por cualquier motivo, no están pudiendo acceder a acompañamiento profesional, ¿no? Y creo que es importante. Y ahora, con todo lo que nos está tocando atravesar, creo que es como una especie de labor comunitaria la que estamos teniendo que realizar, la que tenemos como que darnos el hombro, poner la mano todos, porque para todos esto es nuevo, o sea, nadie se imaginaba a un tiempo atrás que nos iba a tocar vivir una situación de este tipo, ¿no? Donde había como una especie de bombardeo de situaciones que nos ponen viviendo emociones que son dolorosas, que son difíciles y que a veces hemos entrenado mucho en esquivar, pero ahora ya no podemos esquivarlas, ¿no? Ahora sí está el dolor aquí, sí está el temor aquí, entonces, ¿qué mejor que hacernos cargo? Sabemos que en la actualidad te desempeñas como psicóloga y psicoterapeuta acá en la ciudad de Tarapoto. Entonces quería que nos compartas cómo se pueden contactar contigo las personas que necesiten de tus servicios. Gracias, Melissa. Pues a mí me pueden encontrar en las redes, en Facebook estoy como Sara Garce, en Instagram como Psico Sara Garce, en YouTube pueden encontrar mi canal como Sara Garce y en la web con www.saragarce.com, donde pueden encontrar pues información que comparto y también datos de contacto. Sara, nuevamente gracias por tus valiosos aportes. Seguramente que esta emisión le va a ser de utilidad a muchas personas que están atravesando por momentos difíciles y a los que aún no nos ha tocado tan de cerca también nos prepara, ¿no? Para lo que podría suceder. Sí, Muchas gracias, Sara. creo que sí. Hasta Gracias, Melissa. Gracias a ti.